Vivimos mirando hacia adelante. Incluso en los momentos más presentes, nuestra mente se proyecta a lo que está por venir. ¿Qué pasará mañana? ¿Tendré éxito? ¿Me irá bien? ¿Encontraré el amor, la estabilidad y la felicidad? Esta tendencia a pensar constantemente en el futuro no es solo un hábito moderno, es una característica profundamente humana. Una fuerza que ha moldeado civilizaciones, religiones y culturas, pero también ansiedades, obsesiones y temores. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos tan obsesionados con el futuro? Para empezar a entender esta obsesión tenemos que mirar hacia el pasado. Irónicamente, para comprender el futuro hay que mirar atrás. La raíz evolutiva del pensamiento anticipatorio. Los humanos evolucionamos en un entorno salvaje lleno de amenazas impredecibles. A diferencia de otros animales, desarrollamos una ventaja, la capacidad de imaginar lo que no ha ocurrido. Esto no fue casualidad. Imaginar futuros posibles, el paso de un depredador, la falta de comida o un conflicto con una tribu aumenta nuestras posibilidades de supervivencia. No éramos los más rápidos ni los más fuertes, pero sí los más previsores. Esta habilidad se afianzó en nuestras mentes. El Homo sapiens no solo reaccionaba al entorno, lo anticipaba. Y esa anticipación fue crucial. El cazador que podía imaginar dónde se movería la presa al día siguiente, o la mujer que intuía cuándo migrar antes de que llegara el frío, tenía más posibilidades de vivir, de cuidar a sus crías y de transmitir sus genes. Así que pensar en el futuro se volvió una especie de reflejo, como parpadear o respirar. No lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque estamos diseñados para hacerlo. De la supervivencia a la obsesión. Pero algo cambió. A medida que nuestra especie domesticó el fuego, construyó asentamientos, y luego ciudades. Esa capacidad para prever dejó de estar limitada a los peligros inmediatos del entorno. Empezamos a planificar cosechas, a crear calendarios, a levantar imperios con la mirada puesta en los próximos días, sino en las próximas décadas. El futuro ya no era solo una herramienta para la supervivencia, se convirtió en una idea en la cultura humana. La religión, por ejemplo, tiene al futuro como núcleo. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cómo será el juicio final? ¿Qué destino le espera a la humanidad? Las mitologías, desde las más antiguas hasta las contemporáneas, giran alrededor de profecías, salvaciones futuras o catástrofes venideras. La promesa de un más allá es una forma de futuro proyectado con implicaciones morales. Y lo mismo ocurre con la filosofía. Desde los estoicos hasta los existencialistas, el futuro ha sido una obsesión constante. ¿Qué hacer con el tiempo que nos queda?, se preguntaban. ¿Cómo vivir sabiendo que la muerte vendrá tarde o temprano? Esa conciencia del futuro es paradójicamente la fuente tanto de nuestra angustia como de nuestro propósito. La era moderna y la aceleración del futuro. La modernidad llevó esta obsesión a otro nivel. A partir de la revolución industrial, el ritmo de los cambios se volvió vertiginoso. Nuevas tecnologías, sistemas políticos, transformaciones sociales. Todo empezó a cambiar más rápido de lo que el cerebro humano estaba preparado para asimilar. Y entonces ocurrió algo curioso. Cuanto más rápido avanza el presente, más nos refugiamos en el futuro. En el siglo XIX se creía que el progreso era inevitable. La humanidad iría siempre hacia adelante, siempre hacia algo mejor. Esta idea, profundamente optimista, convirtió al futuro en una promesa de bienestar, de orden y de lógica. Pero también fue una ilusión peligrosa, porque cada vez que esa promesa no se cumplía, una guerra, una crisis o una pandemia, la fe en el futuro se tambaleaba y con ella nuestra estabilidad mental. En el siglo XX, tras 2 guerras mundiales, el futuro dejó de ser simplemente utopía. Se volvió también distopía. La literatura, el cine o la política empezaron a mostrar futuros oscuros, contaminados y autoritarios. Y con ellos llegó una nueva forma de obsesión, el miedo constante a lo que viene. El futuro como espejo de nuestros temores. Aquí es donde se revela algo profundo. No pensamos en el futuro solo para planificar. Pensamos en el futuro porque lo usamos como pantalla donde proyectamos nuestros miedos, deseos y carencias. El futuro no es neutro. Es un reflejo distorsionado de nuestro presente. Si hoy estamos ansiosos, veremos un futuro amenazante.
Si estamos esperanzados, imaginaremos soluciones, cambios y milagros. Por eso, dos personas pueden mirar hacia el futuro y ver cosas totalmente opuestas. Una ve oportunidades, la otra ve catástrofes. Este fenómeno ha sido estudiado por la psicología contemporánea. La mente humana tiende a llenar los vacíos de información con patrones conocidos. Y como el futuro es, por definición, un vacío, algo que aún no ha ocurrido, lo llenamos con nuestras experiencias, con nuestros traumas, con nuestras esperanzas. El futuro se vuelve así una narrativa subjetiva, una historia que nos contamos. El costo emocional de vivir en el futuro. Pero hay un problema con esto: vivir demasiado en el futuro nos desconecta del presente. Y el presente, al final, es lo único real, el único momento en el que podemos actuar, sentir y estar. Esta desconexión tiene consecuencias. Ansiedad, insomnio o estrés son algunos de los ejemplos. El miedo al futuro puede paralizar tanto como motivar. Nos pasamos horas pensando en lo que podría pasar mal, en lo que no tenemos, en lo que aún no llega, y mientras tanto dejamos de vivir lo que sí está ocurriendo. En los últimos años este fenómeno se ha agudizado. Las redes sociales, los medios de comunicación, la cultura del rendimiento, todo nos empuja a pensar en el después. El próximo éxito, el siguiente logro, la meta aún no alcanzada. La vida se ha convertido en una carrera de expectativas y el futuro en un juez invisible que siempre nos exige más. Estamos atrapados en el tiempo que aún no existe. Esta es una pregunta fundamental porque si lo estamos, si de verdad nuestra mente no puede dejar de anticipar, entonces quizás no se trate de eliminar una obsesión, sino de comprenderla mejor. ¿Qué significa pensar en el futuro de forma sana? ¿Cómo podemos usar esa capacidad sin dejarnos consumir por ella? Aquí es donde comienza la segunda parte de nuestro viaje. Hasta ahora hemos visto cómo la obsesión con el futuro no es un defecto, sino una característica profundamente humana. Vimos cómo surgió de una necesidad evolutiva, cómo se transformó en narrativa cultural y cómo el ritmo moderno la ha amplificado hasta volverla una fuente casi constante de ansiedad. Pero si ya entendemos de dónde viene esta obsesión, la pregunta inevitable es: ¿qué hacemos con ella? Porque el problema no es simplemente que pensemos en el futuro. El problema es cómo pensamos en él. El cerebro como máquina predictiva. La neurociencia contemporánea ha llegado a una conclusión interesante. El cerebro humano no está diseñado para registrar la realidad tal como es. Está diseñado para predecir la realidad. No vivimos tanto en el presente como en una simulación constante del futuro inmediato. Cada segundo, el cerebro recoge información del entorno y la compara con patrones anteriores para anticipar lo que viene. Esta capacidad llamada procesamiento predictivo es tan avanzada que casi nunca notamos que está ocurriendo. Pero es la base de todo, desde caminar sin tropezar hasta mantener una conversación o tomar decisiones complejas. En ese sentido, vivir pensando en lo que viene no es un error, es simplemente vivir, pero hay una línea delgada entre la anticipación funcional y la proyección obsesiva. La imaginación del futuro, don y maldición. Esa misma maquinaria que nos permite prever un obstáculo mientras corremos, también nos permite imaginar escenarios altamente elaborados, una vida exitosa, un apocalipsis tecnológico, una relación ideal o una ruina total. Y lo curioso es que para el cerebro imaginar y experimentar no son procesos tan diferentes. Cuando anticipamos una conversación incómoda o un fracaso profesional, las mismas regiones cerebrales que se activan en una experiencia real de amenaza también se encienden. Es decir, sufrimos por cosas que aún no han pasado como si ya estuvieran ocurriendo. Esta es la raíz de muchas de nuestras angustias modernas. Imaginamos tanto, tan vívidamente y con tanta frecuencia que lo imaginario empieza a tener más peso que lo real. Lo que podría pasar se vuelve más determinante que lo que está pasando. La cultura de la proyección. El futuro como mercancía. Esta tendencia natural a proyectarnos hacia adelante no solo ha sido aprovechada, sino que ha sido sistemáticamente explotada. Vivimos en una economía que se alimenta de nuestros futuros deseados. El marketing, por ejemplo, no vende productos, te vende promesas, vende imágenes de lo que podrías llegar a ser si compras algo, o haces algo, o te conviertes en alguien. Quizás un cuerpo ideal, un estilo de vida, una pareja perfecta, o un ascenso profesional. Todo gira en torno a ese yo del futuro que aún no eres, pero sí podrías ser.
Las redes sociales potencian esto con brutal eficacia. Allí no se comparte el presente tal como es, sino una versión editada de un presente que parece futuro. Vacaciones que parecen spots publicitarios, cuerpos esculpidos como ideales inalcanzables, logros filtrados hasta parecer inevitables. El resultado es una constante comparación con futuros ajenos y la sensación de que estamos atrasados en nuestra propia vida. Esto genera un fenómeno psicológico conocido como ansiedad anticipatoria, una forma de angustia crónica que surge no por lo que ha ocurrido, sino por lo que creemos que debería estar ocurriendo y no está. La trampa de la planificación infinita. Pensar en el futuro es útil, hasta que se convierte en una excusa para no vivir el presente. Muchas personas caen en lo que podríamos llamar el síndrome del eterno planificador. Esperan el momento ideal, el lugar perfecto, las condiciones propicias. Todo está en función de un futuro mejor que nunca llega. Así el ahora se vuelve solo una antesala, un sitio de espera. Esto no ocurre a nivel personal. También ocurre en el ámbito político, ecológico y social. Postergamos decisiones urgentes con la excusa de que pronto será el momento adecuado. El planeta se calienta, las crisis aumentan, pero seguimos proyectando soluciones a largo plazo mientras el presente se desmorona. La obsesión con el futuro entonces puede ser una forma de evasión, una forma de postergar decisiones, emociones, rupturas o responsabilidades. Más adelante, decimos, pero ese más adelante se convierte en un refugio eterno y finalmente en una prisión. La paradoja del control. Otra razón por la que nos obsesionamos con el futuro es el deseo de control. Pensamos que si logramos prever, planear o anticipar, entonces podremos evitar el dolor, el fracaso y el caos. Pero esta ilusión es peligrosa, porque el futuro por definición no puede ser controlado. Podemos influir en él, podemos prepararnos, pero no podemos garantizarlo. Y sin embargo, muchas personas sienten que si no están planeando constantemente están fallando, como si dejar de pensar en lo que viene fuera equivalente a rendirse. Esa mentalidad crea una tensión constante, una vida vivida como si estuviéramos siempre por resolver algo, pero sin resolver nunca nada. El resultado es una generación hiperconectada, hiperestimulada y, paradójicamente, profundamente insatisfecha. El presente como acto de resistencia. Frente a esta maquinaria interna y externa que nos empuja hacia adelante, aparece una idea radical. Vivir en el presente es un acto de resistencia. No se trata de negar el futuro, se trata de no vivir atrapados por él. Filosofías como el budismo han dicho esto desde hace siglos. El sufrimiento nace del deseo y del apego a lo que no es. Y el futuro, precisamente, es lo que aún no es. Por eso, cuanto más nos aferramos a él, más nos alejamos de lo único real. Es decir, este instante. Lo interesante es que incluso en el ámbito de la ciencia cognitiva moderna se empieza a reconocer el valor del momento presente. Prácticas como la meditación, el mindfulness o incluso ejercicios de respiración tienen efectos neurológicos medibles. Reducen la actividad de la red neuronal por defecto, esa parte del cerebro que se activa cuando estamos vagando mentalmente, casi siempre hacia el futuro o el pasado. Y aumentan la activación en áreas asociadas con la atención plena. Vivir el presente no es una frase bonita, es una forma concreta de reconfigurar nuestro cerebro. No dejar de mirar el futuro, pero hacerlo de otra manera. Aquí llegamos a un punto clave. La solución no es eliminar el pensamiento hacia el futuro. Eso sería negar nuestra naturaleza. La solución es cambiar la forma en que nos relacionamos con él. En vez de usarlo como juez, usarlo como brújula. En vez de temerlo o idolatrarlo, usarlo como guía flexible. Una dirección, no una condena. Pensar en el futuro puede ser un acto de cuidado. Si lo hacemos desde la conciencia, claro está. Si entendemos que el futuro no está escrito, sino que se construye momento a momento desde este instante. Si entendemos que cada decisión que tomamos ahora es en sí misma una semilla de lo que vendrá. Esta idea, el futuro como posibilidad, no como amenaza, será el punto de partida para la última parte de este recorrido. Porque si ya entendemos de dónde viene nuestra obsesión con el futuro, y si ya vimos cómo puede distorsionar nuestra vida presente, entonces queda una pregunta por responder, que sería cómo convivir con el futuro sin que nos devore. Ya sabemos que la obsesión con el futuro no es casual, está grabada en nuestra evolución, reforzada por la cultura, explotada por el sistema y amplificada por nuestra propia mente. Es una carga, sí, pero también una herramienta poderosa.
El futuro puede ser una fuente de ansiedad o una fuente de sentido. La pregunta entonces no es cómo deshacernos de él. La verdadera pregunta es cómo aprender a vivir con él. 1. El futuro no existe. Aún. Puede parecer obvio, pero vale la pena detenernos en esta idea. El futuro literalmente no existe. No está ahí fuera esperándonos, como una película que ya fue filmada y solo nos falta ver. El futuro no es un lugar, ni un objeto, ni una certeza. Es una construcción mental. Esto puede sonar trivial, pero tiene un impacto profundo, porque muchas veces sufrimos como si el futuro fuera algo inamovible. Como si ya estuviera escrito, y solo nos quedará descubrir si es bueno o malo. Pero no es así. El futuro está en constante reescritura. No es una sentencia, sino una posibilidad. Y esa posibilidad se ve afectada por lo que hacemos, pensamos y decidimos ahora. Cuando comprendemos esto, algo cambia. Dejamos de ser víctimas del futuro para volvernos autores de él. No del todo, claro. No podemos controlarlo completamente, pero sí podemos participar activamente en su creación. 2. La diferencia entre prever y previvir. Aquí aparece una distinción clave. Prever es útil. Anticipar riesgos, planificar con prudencia, pensar estratégicamente, todo eso es necesario. El problema aparece cuando pasamos de prever a previvir. Previvir significa ensayar mentalmente una y otra vez lo que podría pasar. Tener discusiones imaginarias, prever fracasos, ensayar éxitos, repetir escenarios como si fueran inevitables. Y mientras hacemos todo eso, olvidamos algo esencial. Nada de eso ha ocurrido todavía. En ese acto de previvir, la mente gasta energía, tiempo y atención en algo que no existe. Y lo peor es que lo hace con tal intensidad que muchas veces, cuando finalmente el futuro llega, ya no lo vivimos con plenitud, porque ya lo hemos desgastado en nuestra mente. La solución no es dejar de prever, es no confundir previsión con experiencia. El futuro no necesita ser vivido dos veces. 3. El futuro pequeño, vivir lo inmediato. Una de las estrategias más efectivas para reconciliarnos con el futuro es reducir su escala. No pensar en ¿qué será de mi vida dentro de 10 años?, sino ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué está en mis manos esta semana? ¿Cuál es el próximo paso pequeño, concreto y real? Este cambio de enfoque permite que el futuro deje de ser una entidad abstracta y opresiva y se convierta en algo gestionable. En lugar de sentirnos abrumados por un universo de posibilidades, podemos enfocarnos en una sola acción significativa. La filósofa Simone Weil lo decía así: ¿la atención absoluta al presente es la forma más elevada de oración? No porque niegue el futuro, sino porque lo edifica desde la raíz. 4. Imaginación responsable. Futuros posibles, no inevitables. También es importante observar cómo imaginamos el futuro. Cuando lo hacemos desde el miedo, tendemos a ver catástrofes. Cuando lo hacemos desde el deseo, lo idealizamos. Pero hay una tercera vía, que es la imaginación responsable. Esto implica aceptar la incertidumbre sin negarla. Implica proyectar sin obsesionarse. Implica visualizar futuros posibles sin aferrarse a ninguno como definitivo. Esta forma de imaginar es la guía, por ejemplo, a los científicos que modelan el cambio climático. No se trata de predecir exactamente qué ocurrirá, sino de comprender qué podría pasar si seguimos por ciertos caminos. Esa visión no es parálisis, es prevención. Es visión con propósito, no visión como evasión. Lo mismo se aplica a nivel personal. En lugar de imaginar un futuro ideal, la casa perfecta, la pareja ideal, el trabajo soñado, podemos permitirnos imaginar varios escenarios sin que ninguno defina por completo nuestra identidad. Esa apertura genera flexibilidad, y la flexibilidad es lo opuesto a la obsesión. 5. El tiempo como tejido, no como línea. Hay culturas que no conciben el tiempo como una línea recta, sino como un tejido, un ciclo, una red. Para algunas cosmovisiones indígenas, por ejemplo, el futuro no es algo separado del presente, sino algo que está siendo tejido constantemente por nuestras palabras, acciones y silencios. Esta visión no es solo poética, tiene implicaciones prácticas, porque cuando vemos el tiempo como algo continuo y entrelazado, dejamos de poner toda la carga de sentido en lo que vendrá. Empezamos a entender que el sentido no está en un punto lejano al que debemos llegar, sino en la manera en que caminamos ahora mismo. Esto desmonta una de las trampas más comunes de nuestra obsesión con el futuro, que es la idea de que cuando llegue a X, entonces estaré bien. Porque de hecho la experiencia humana muestra que no funciona así.
Cuando se alcanza X aparece Y. Y luego se transforma en Z. Y nunca se va a acabar. La plenitud no está allá adelante, está aquí. O no está en ninguna parte. 6. Habitar la incertidumbre, una habilidad del siglo XXI. En un mundo tan cambiante como el nuestro, aprender a habitar la incertidumbre no es un lujo, es una habilidad vital. Esto no significa resignación, significa aprender a caminar sin saber del todo a dónde vamos, pero con la conciencia de que cada paso importa. Significa hacer las paces con lo que no controlamos y tomar responsabilidad sobre lo que sí controlamos. Las personas y sociedades que mejor navegan el presente no son las que tienen todas las respuestas, sino las que saben adaptarse sin perder la coherencia. Y esa adaptabilidad nace de una relación más libre con el futuro. 7. El futuro como espacio de compromiso, no de promesa. Aquí llegamos a una idea final, tal vez la más poderosa. El futuro no es una promesa que se nos debe, es un compromiso que asumimos. Cuando pensamos en él de esta manera, dejamos de esperar pasivamente a que algo ocurra. Empezamos a actuar, a participar, a co-crear. Esto funciona en todos los niveles, desde lo personal hasta lo colectivo. Un planeta más justo, un cuerpo más sano, una sociedad más equitativa o una vida más significativa no llegarán simplemente por desearlos. Llegarán, si es que llegan, por las decisiones que tomamos hoy. Eso no es una condena, es una invitación. En definitiva, nos obsesionamos con el futuro porque somos humanos, porque estamos diseñados para anticipar, imaginar y proyectar. Esa capacidad nos ha salvado miles de veces, pero también nos ha hecho sufrir, muchas veces por cosas que nunca pasaron. El desafío entonces no es dejar de pensar en el futuro. El desafío es pensarlo con humildad, con conciencia y con equilibrio. Saber que podemos influir pero no controlar. Saber que podemos soñar pero sin dejar de despertar. Saber que el futuro no es un enemigo, ni un dios, ni un destino. Es simplemente lo que hacemos con lo que hay ahora. Y en este ahora te dejo una última pregunta. ¿Qué futuro estás construyendo con tu manera de vivir en el presente? Espero que te haya gustado el vídeo. Deja tu like para más vídeos del estilo y como siempre, te deseo un buen día y te recuerdo que vivas tu vida. Pero vive tu vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.